Bueno, pues no sé si moverme mucho, expresarme mucho, porque igual detecta que realmente engaño o no engaño. Fuera de bromas aparte, esta noche estamos con el grupo Detecta. Al frente también está Juan Ángel Anta, el licenciado en Criminología y experto en análisis verbocorporal y detección del engaño. Buenas noches, Juan Ángel. Hola, buenas noches. ¿Cómo suena esto, licenciado en Criminología y experto en ese análisis que puede llevar a cabo el saber si alguien te engaña o no te engaña? Interesante sobre todo a la hora de prevenir y también, bueno, pues de trabajar en el campo de los delitos, ¿no? Sí, nosotros esa es la faceta más amplia que le hemos dado. El tratar de trabajar en temas que tengan que ver con el delito. Como yo soy licenciado en criminología, pues lo he orientado un poquito por ahí. Pero el campo es muy amplio y lo que siempre queremos tratar de dejar que quede bien claro, ¿no? Es que no es, como tú me has dicho, no es de broma. No, para nada. Para nada, para nada. Es un trabajo muy, muy serio y, por supuesto, especialistas en ello que trabajan en diferentes campos. Esto se puede aplicar a muchos campos, ¿no? Al mundo actoral, al mundo de la justicia, cuéntame un poquito. Sí, pues nosotros hemos estado dando algunos cursos que hemos dado a colegios de abogados de aquí de Bilbao, que estaban muy interesados. Les dimos ya el año pasado y este año hemos ampliado el curso porque claro, les resulta muy interesante a la hora de hacer entrevistas o interrogatorios, poder detectar diferentes indicios que nos digan si una persona, bueno, algunas veces si nos está mintiendo o dónde nos puede estar mintiendo y otras veces si lo que nos está diciendo verbalmente coincide con lo que hace su cuerpo, gestualmente. Entonces, cuando coinciden, pues la comunicación es acorde, es armónica, muy bien, entonces va funcionando bien. Cuando no es acorde, cuando no es armónica, cuando es incongruente, como lo llamamos nosotros, pues entonces ahí tenemos un problema y tenemos que tratar de ver a qué es debido ese problema. Si es que la persona está más alterada y entonces nos muestra diferentes tipos de indicios, verbales o corporales, si es que puede tener algún tipo de problema, porque puede tener alguna problemática, algún problema mental, algún problema pero en condiciones alguna enfermedad, normales, pero en ¿verdad? condiciones normales, si hay esas incongruencias, pues lo que nos dice es que, bueno, la comunicación no es demasiado acorde. Y al no ser demasiado acorde, nosotros tenemos unos diferentes indicadores que tenemos en cuenta, luego se les sigue entrevistando, se les sigue interrogando, se les sigue preguntando y vamos viendo si nos va relacionando cada vez más con engaño o no. Al final era que eran indicios que no correlacionaban con el engaño, que es cierto porque la persona se comporta así. Mira, yo ahora estoy haciendo así y me estoy acordando de que hay gente que dice, cuando uno se toca la nariz, está mintiendo. Evidentemente, antes hemos hablado y decía, no, esto no es así, no hay que sacar las cosas de contexto. Tenemos un lenguaje corporal, que hablemos o no, ya está hablando por nosotros, nuestro propio cuerpo, incluso manera de sentarnos, manera de movernos, ¿no? Y luego está ese análisis también a nivel facial, ¿no? Sí, nosotros analizamos qué dice una persona verbalmente, es decir, qué dice y cómo lo dice, porque es casi más importante cómo lo dice, el tono de voz, las pausas que utiliza, el tiempo que tarda en contarte determinadas cosas, qué es lo que hace corporalmente. Corporalmente, es decir, facialmente por un lado, diferentes tipos de emociones que muestre, y corporalmente, pues el resto del cuerpo. Las manos, cómo las maneja, yo manejo mucho las manos, ¿no? Cómo movemos las manos, sí, cómo nos ponemos en la postura, si acompaña, si yo me echo hacia adelante cuando te quiero expresar algo porque estoy muy interesado y quiero transmitírtelo, o no, si estoy repanchingado hacia atrás o qué es lo que estoy haciendo. Bueno, tenemos en cuenta todo eso junto con el contexto, es decir, en qué contexto se está desarrollando y junto con cómo esa persona se comporta ella de forma natural, que nosotros llamamos comportamiento natural. Es decir, primero se les haría una entrevista a una persona para ver cómo ella se comporta de forma natural, de su forma habitual, como ella es habitualmente, y después haríamos todas las demás entrevistas orientadas a detectar diferentes tipos de indicios en el discurso que sea. Si estamos hablando de un delito, bueno, pues lo ideal sería poder entrevistar a esa persona antes, a la persona que sea, vemos cómo se va comportando, porque después, cuando le preguntemos sobre el delito, las cosas que no nos explique de la misma forma que nos ha explicado otras cosas que no tenían que ver con el delito, son comparaciones que nosotros tenemos en cuenta. Y ahí ya detectáis que miente. Ese tipo de comparaciones ya las utilizamos como, bueno, a ver qué es lo que pasa, vamos a indagar más sobre ello. Entonces, luego vamos a ver ejemplos, porque esta noche Juan Ángel Anta nos ha traído aquí ejemplos para que podamos ver todos, pero también es importante, ¿no?, lo que expresamos, las emociones. Dicen que hay cierto número concreto de emociones, no sé, el enfado, la ira, me estoy inventando, no sé si existe la emoción de la sorpresa, sí, de la felicidad, tal vez, no lo sé. Sí, las emociones, se trabaja mucho sobre ellas, las emociones expresadas facialmente, ¿de acuerdo? Las que expresamos con la cara. ¿Por qué? Pues porque en su día, en 1970, Paul Ekman, un investigador, lo que hizo fue demostrar que todos mostrábamos el mismo tipo de emociones, fuéramos japoneses, chinos, pues no lo estadounidenses. parecemos, porque los chinos están siempre así. No, pero las muestran.
con otras sutilezas, pero las muestran Ajá. exactamente igual. Además tienen los mismos marcadores. Cuando alguien sonríe, sonríe. Y es una boca muy amplia, patas de gallo no salen, se nos eleva el músculo cigomático, que es este. Bueno, pero hacemos una sonrisa, las sonrisas de verdad. Bueno, lo que hizo este señor fue demostrar eso, ¿no? Que había una serie de emociones que eran iguales, 7 en un principio. Nosotros trabajamos con 11, hay otras personas que trabajan con diferentes. Nosotros a través de los estudios hemos detectado hasta 11. Claro, ¿qué es lo interesante de esto? Pues uno, que las emociones vienen con nosotros, es decir, desde que nacemos. Había niños que eran sordociegos, ¿vale? Y que mostraban las mismas emociones exactamente igual que un niño normal, con lo cual son innatas a nosotros. Es decir, si yo siento tristeza, mi cuerpo refleja tristeza. Otra cosa es que yo no la quiera mostrar. Y algunas veces, ¿qué hacemos? Que viene muy bien lo de las gafas de antes de espejos. Sí, Pues te pones las gafas. ¿Qué es lo que hacen incluso los jugadores de póker para que no se les vea? Se ponen gafas, se tapan todo porque son muy conscientes de que su cuerpo hace una serie de movimientos que Paul Ekman los llamó en las caras microexpresiones, ¿de acuerdo? Porque son la misma emoción, es decir, alegría, pero a mucha velocidad. Eso nosotros lo hacemos cuando sentimos alegría. Nosotros se nos dibuja una sonrisa, pero a un cuarto de segundo. ¿Somos capaces de verlas? Sí. ¿Y somos capaces de enseñar a las personas que las ven? Eso que son rápidas, ¿eh? Sí, eso que son rápidas, pero somos capaces y nos damos cuenta. Muchas veces nosotros, usted habrá dado cuenta que muchas veces le vemos a alguien y... ¿Ves? Ahí, sí, ahí se ha visto, ¿no? Pues eso es un cuarto de segundo. Eso es un cuarto de segundo, lo hemos visto todos. Y nosotros estamos creando un DVD con este tipo de emociones para poder enseñar a las personas a que detecten ese tipo de emociones. Con eso ya detectamos engaño, ni mucho menos. Lo que hacemos es que la persona sea más consciente de la comunicación facial de la otra persona. Ahora estamos haciendo estudios con ello, hemos trabajado pues con policías en Sevilla, con psicólogos en Tenerife y bueno, con alumnos de criminología también en Granada. Estamos haciendo una serie de formaciones que Sí, estamos porque dando yo 10 tengo por horas. aquí que eres autora, además de la comunicación no verbal y los secuestradores también. Eso es un artículo que hice hace tiempo, cuando estuvimos trabajando con secuestradores para ver qué comunicaciones tenía. Sí, el libro que he hecho es el de detección del engaño. Sí, y el libro del trabajo del criminólogo también. Y también, de cómo trabaja el criminólogo. Vamos a ver algunos ejemplos que has traído. Hemos Muy visto bien. esa expresión que es realmente rápida, Sí, pero es cierto que se capta. Sí, sí, eso es, además es una microexpresión como al cuádruple de velocidad, Sí. ¿vale? Y entonces se ve. Eso es arrogancia, eso es como chulería, ¿vale? Y la primera ha sido, esa es más lenta, Sí. y la primera ha sido, esa es más lenta, ¿de acuerdo? Y la otra, esta es mucho más rápida, esta es como al doble de velocidad, pero aún así se ve. Y si nosotros somos capaces de enseñar a una persona que vea esto, pues ya tenemos esa información de más que antes no teníamos. Antes solo estaba pensando en qué decía una persona. Sí. Eso es asco, lo que acaba de mostrar, pues cuando no te gusta una comida, cuando no te gusta algo, muestras esa emoción, Sí. ¿de acuerdo? Y eso también y esto es rápida, ¿eh? Esta es al doble de velocidad. Entonces, ahora se tiene en cuenta qué dice la persona y nosotros tenemos mucho más en cuenta qué es lo que hace la persona y cómo lo dice. ¿Y esa expresión? Eso es asco, lo mismo que lo otro. Cuando no te gusta algo, se levanta la nariz hacia arriba, se hacen arrugas en el medio de la nariz, labio. sí, y se levanta el labio. Algunas veces se levanta el labio, algunas veces solo se levanta, se le ven los dientes y otras veces no, ¿de acuerdo? Esto es desprecio. Lo otro es asco, es cuando no te gusta una comida y esto es más dirigido hacia una persona. Esto es más dirigido hacia una persona. Y es diferente, es cierto, pero yo pensaba que cuando algo no te gusta y te produce desprecio, claro, hay un matiz distinto. Sí, hay un matiz distinto. Esto es desprecio, esto siempre se hace cuando le ves a una persona, y asco, que es lo anterior, se puede hacer cuando ves a una persona o cuando algo no te desagrada. Por ejemplo, se puede hacer para las dos cosas, pero cuando hace esto es más orientado siempre hacia una persona. Esa es una de las diferencias que nosotros hemos visto ahora en nuestras investigaciones, que no tenía Paul Ekman al principio, ¿de acuerdo? Esa es una de las 11 que nosotros hemos añadido a esas 7. Que por cierto él es Gorka Mínguez, actor. Sí, porque a ellos les dimos también formación, bueno, una pequeñita formación en comunicación no verbal para que vieran cuáles son los músculos que ejecutan determinadas expresiones para ver si a ellos les podía servir de ayuda a la hora de expresarse. Bueno, les gustó mucho, yo creo que están muy contentos con ello y me han permitido pues todas estas imágenes con las que estamos haciendo, como he dicho antes, estamos haciendo un DVD para formar mejor a las personas y está dando buenos resultados. Con 10 horas conseguimos muy buenos resultados. Estamos viendo la cara de esta mujer, al principio está alegre, ahora está enfadada, ahora está triste, sí. Ese mohín de tristeza. Pero vemos, ¿no? Que sí, y eso es sorpresa. Esas son las emociones básicas. Las emociones básicas son 7, sí, son asco, alegría, arrogancia, sorpresa, miedo y tristeza, he dicho, ¿no? Y tristeza. Esas son. Esa es la mujer que está. Esta está mostrando asco ahora mismo, ¿de acuerdo? Tristeza. Sí.
Enfado, eso es enfado, ¿vale? Algunas veces se enseñan los dientes, los monos enseñan mucho los dientes, ¿eh? Algunas veces enseñan bueno, los y aquí dientes. ha venido Shaolin, Y este este es es otro Shaolin tema. que se ha metido, sí. Estos son algunas fotos que tenemos en el blog, sí, que yo creo que las habéis puesto por eso. Interesantísimo Sí. el blog, si te metes en Detecta, el grupo Detecta, el blog de Juan Ángel Anta, es muy Este es el interesante. libro. El libro, efectivamente. Detección del engaño, este es el libro que he hecho, que tiene muchas emociones de estas. Además, dentro del libro está muy bien porque te puedes meter a una página Sí. en la que tenéis ejemplos sonoros Ajá. de cómo es cuando nos referimos a cómo lo decimos, la importancia que tiene cuando hay deslices verbales, cuando alguien dice que ha ganado una medalla por quedar segunda, por ejemplo, es que nos está mintiendo. Tenemos también ejemplos, ¿no?, de gente famosa como Sí, Obama, sí. que hace gestos, bueno, él habla y según los gestos tú crees que está, bueno, Sí. mintiendo. Sí, en este caso el que tenemos... Aunque no es tan difícil sí. que sea político y mienta. Ahí está Obama. Sí, este no es tanto de mentira. Aquí Obama, no tenemos la locución, pero que es la primera vez que le eligen a Obama. Sí, vale, ahora se oye, ¿no? Sí. Bueno, está hablando de que, que quiere felicitarle a su contrario, al que le acaba de ganar, a McCain, y lo que hace con el dedo es ese, el gesto de que te den, ¿no? O sea, que Eso es es un correcto, desliz pero corporal, es un desliz corporal. Pues él, lo que en realidad está sintiendo, pues mira, te fastidias que te he ganado, pero claro, le tiene que felicitar porque es políticamente correcto felicitarle. Claro, sí. Pero igual que ese, que hemos visto que es una personalidad, a nosotros nos ocurre y lo vemos en los estudios que llevamos haciendo. Llevo en la Universidad del País Vasco, me han dejado hacer un estudio durante 4 años con muchos estudiantes y se nos dan este tipo de gestos también, de que nos enseñan el dedito cuando están enfadados, pero no nos lo pueden decir. Nuestro cuerpo hace unos determinados gestos que sentimos, queramos o no. Algunas veces más sutiles, otras veces más, se notan más. Este es un chico... ¿Está enfadado? ¿No sí, parece? Sí, mira la cara. Mira, ese es el gesto de que te den y ahora mira la cara. Mira la cara que tiene, ¿no? De enfado, sí. A este le traje un día que no quería, a una hora que no quería y encima le hice esperar, que le fastidiaba mucho. Hombre, claro, es que... Claro, no me puede decir a mí que Ya te dé, está. ¿no? Porque soy el que le está haciendo el estudio y el que luego le da los créditos. Pero de alguna forma su cuerpo lo muestra. Claro, ya estaba condicionado a que estuviera así. Eso es. Todo este tipo de indicios son los que nosotros tenemos en cuenta. Si encima tenemos la posibilidad de poder poner nosotros la situación, en un caso de algún asesinato, en algún caso de alguna violación, nosotros creamos la situación sobre esa persona y le podemos interrogar o entrevistar, como lo queramos llamar, de la forma que nosotros creemos más conveniente, pues obtenemos muchos marcadores. Hasta ahora solo se tenían los verbales, eso que quede claro, y nosotros lo que pretendemos es que se tengan los verbales, y también los paraverbales, que son cómo se dice, y los corporales. Y para eso vamos a hacer una especie de... Estamos haciendo ya un protocolo de peritaje muy importante, muy bueno, con diferentes investigaciones, que lo vamos a llevar a cabo. Una tesis que estoy elaborando ya a través de... Importante trabajar, ¿no?, con la justicia, yo creo, ¿no? Se han preguntado muchas veces... No os llaman lo bastante, tal vez. ¿Perdona? No os llaman lo bastante para trabajar en estos Todavía casos. no, pero sin embargo cuando nos conocen les resulta muy interesante, tanto a jueces como a abogados, como a muchas personas que trabajan en equipos psicosociales, sobre todo que trabajan con menores, con niños abusados, con temas de violaciones. Ya ha habido, las 3 últimas veces que hemos dado cursos en diferentes sitios, las 3 veces nos han preguntado que a ver cómo podemos hacerles o cuándo nos pueden llamar para hacer peritajes con respecto a menores que hayan sido abusados o a mujeres que hayan sido violadas, o casos en lo que es palabra contra palabra, ¿no? Para tener diferentes marcadores. Lo que es un careo, ¿no? También. Sí, como solo es la palabra de uno contra la de otro, para hacer un informe de credibilidad, ¿cómo lo hacen? Pues a día de hoy solo teniendo en cuenta qué es lo que dice la persona. Nosotros tenemos muchos más marcadores. Otra serie de marcadores o parámetros para saber realmente, para llegar a esa detección del engaño, que es tan importante en algunos casos. Luego están casos mediáticos, es que es un tema tan apasionante, yo estoy ya toda la noche con Juan Ángel Anta, pero hay casos mediáticos que a través de todos los medios están ahí, todo el mundo recordamos, por ejemplo, la imagen de Bretón, ese hombre tremendo y terrible, que a mí sí me daba miedo, primero porque era un hombre así como muy frío y distante y todo el mundo hablaba de la mirada, ¿no? Aunque no vale un parámetro solo, ¿no? Esa mirada como vacía, como que estaba así, que no pestañeaba. Sí, eso era una pose, está claro, porque es que ¿Cómo puedes mantener una pose tanto tiempo? Bueno, sí, eso ya luego ya ¿Hay que entraremos ser a valorar. artista o, perdón, no lo sé, psicópata o qué? Hay que tenerlo muy preparado, hay que ser una persona muy fría, eso no cabe duda, pero aparte eso es una Yo pose, no puedo porque aguantar todo eso. lo que sí veíamos, por ejemplo, era que cuando le estaban a él, Interrogando. eso es, cuando estaba interrogando el fiscal o cuando estaba interrogando el juez, como ya no sabían lo que le iban a preguntar, como no tenía control de todo lo que estaba ocurriendo, porque no sabe sobre lo que van a preguntar, ya empezaba a tener diferentes tipos de actitudes. Ya la mirada ya no era tan dura, ya agachaba la cara. Ya muchas veces, bueno, asiente con la cabeza o no. Algunas veces cuando ya se estaba empezando a poner nervioso, y depende de quién tuviera al lado, empezaba a poner, como la botella a la derecha, empezaba a poner barreras
a la derecha para no tener que ver al policía que tenía al lado, porque le podía intimidar. Esta persona solo intimidaba a las personas con las que sabía que tenía poder, su padre, su exmujer, etcétera. Cuando venía una persona con autoridad ya no mostraba esa cara, y cuando le preguntaban era el que era el conejillo. Se podía que no era decir, mismo. presuntamente, porque bueno, está en la cárcel, y no creo que nos oiga, pero que este hombre podía ser un psicópata. Bueno, eso ya ahí Presuntamente. ahí ya tendrían que hacer tendríamos que hacer una valoración. María Jesús. Ahí ya se tendría Pero que en hacer. esa declaración se le veía una manera de manifestarse y un lenguaje corporal incongruente. Sí, y lo que se le veía, bueno, pues que era muy frío, que había una serie, pues, vale, hay una serie de gestos que hace, o de alocuciones, o de comunicación verbal que hace que no coincide con lo que estaba diciendo, ¿de acuerdo? Entonces hay una serie de incongruencias que nosotros veíamos que no tenían que ver, sobre todo al principio. Esto siempre, cuando ya lo tienes más preparado, pues tienes que buscar mucho más, tienes que analizar mucho más, y sobre todo tienes que poder preguntar, ¿vale? Analizar solo vídeos es mucho más complicado, porque las personas lo tenemos muy preparado y mostramos mucho de lo que queremos. Si no le podemos interrogar o entrevistar, nos faltan muchos datos. Pero sí es cierto, por ejemplo, que al principio, cuando se le veía a José Bretón, cuando estaba tratando de buscar a sus niños, las expresiones que mostraban, que deberían de ser de preocupación, incluso de enfado con la policía, si es que estaban buscando, no muestra ninguna de ellas. Era bastante frío, sí. Muestra temor en algunos casos, y sobre todo cuando está indicando, y después mostraba indiferencia. Es lo de, no me importa, me da igual. Y mostrar indiferencia cuando tú estás buscando a tus hijos, o cuando estás tratando de, o estás diciendo a las autoridades que se te han perdido, que no sé lo que se ha pasado, pues eso es una incongruencia bastante fuerte. Bueno, otro caso por haber ocurrido aquí en Bilbao es el del famoso Shaolin, ¿no? Esa expresión, bueno, no has podido interrogarle ni hablar con él, ni muchísimo menos. Yo siempre me he preguntado, claro que esto es un futurible, de no haberle detenido este hombre hubiera sido un asesino en serie. ¿Tú conoces, has trabajado con asesinos en serie? Bueno, no, con asesinos en serie no. He trabajado con secuestradores, con gente con altos rasgos de psicopatía, ¿de acuerdo? Con asesinos en serie no. ¿Y con psicópatas? Sí, con personas que tienen altos rasgos de psicopatía, sí. Shaolin, pues tampoco podemos hablar porque no tenemos muchos datos. Hombre, está claro que parece que había entrado en una espiral, ¿no? Sí. Que había empezado a matar a una serie, a alguna chica. Que están truculentos. Que era una cosa que era un poquito rara, que estaba muy escondida, pero para eso la Ertzaintza, que tiene todos los datos, sabe mucho más sobre eso. No nos vamos a meter ahí. No, donde no nos llamen. No, claro que no. Y con los psicópatas, dos apuntes, porque no nos da tiempo. A mí siempre me ha parecido, bueno, es que me da hasta miedo pensarlo, ¿no? Personas, en teoría, aparentemente normales, que se camuflan muy bien socialmente. Yo te preguntaba hace unos días si son realmente tan inteligentes como se dice, o no, no es así. No, esto es un poco ese cártel que le han colgado. Lo que no tienen son empatía. Eso es. Lo que tienen es que interpretan las emociones, ¿de acuerdo? Por decirlo así, suavecito y rápido. Interpretan las emociones, suelen ser muy fríos, pero tratan de interpretarlas, porque ellos saben cuáles son, son como si fueran buenos actores. Saben cómo funciona la sociedad y ellos se quieren integrar dentro de la sociedad para luego hacer lo que a ellos les dé la gana sin que nadie le detecte. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tratar de interpretar esas emociones. Problema con interpretar las emociones, que algunas veces les pillamos, se les va detectando. Sobre todo si mantienes un rato la conversación con ellos, porque son capaces de decirte sí y dentro de 5 minutos a lo mismo responderte no, con la misma cara, eso sí, con la misma cara. Claro, para nosotros, tú puedes decir, bueno, pero es que claro, no cambia la cara y yo no puedo detectar nada. Para nosotros eso es un indicio, porque si con la misma cara me dice sí, que con la que me dice no, ahí ya tengo incongruencias, ¿de acuerdo? Y no son tan inteligentes. Lo que yo te comentaba también es eso, es que como si fueran amorales, tienen una falta de moralidad. Y esa falta de moralidad es la que a nosotros nos hace que no nos podamos poner en esa situación en la que ellos sean tan agresivos. ¿De acuerdo? Y tienen la voluntad de hacer lo que quieren hacer. Claro, sí. Es que eso es lo tremendo, ¿no? Sí. Hasta a día de hoy sí. A día de hoy lo que sabemos es que tienen la voluntad, que lo quieren hacer y lo hacen. O sea que tú estás preguntando eso para que te diga yo que no son enfermos. No son enfermos, la psicopatía no está recogida como una enfermedad todavía en el DSM. ¿Y existe el crimen perfecto? Es la pregunta que nos hacemos. Bueno, existe que nos dejemos muchas cosas en las investigaciones y entonces puede ocurrir que no demos con el que haya sido el supuesto agresor o el asesino y entonces pase el tiempo, se muera y no le hayamos conseguido localizar, ya que el destripador nunca le pudieron identificar, ¿no? También depende mucho de los avances que tengamos en ciencia, en criminalística. Ya no tiene tanto que ver con criminología, son con criminalística, el ADN, las huellas dactilares, etcétera. Igual en la época de Jack el Destripador, si tuviéramos huellas dactilares, se le
si lo hubiera cogido. Es un trabajo, a mí me resulta inquietante, ¿no? Me recuerda un poco a esa serie del mentalista famoso también, pero esto es, bueno, es un trabajo exhaustivo, esto no se trata de adivinar o no adivinar, sino que detrás hay todo un trabajo exhaustivo, donde digo, Juan Ángel experto, como no, en, bueno, ese análisis verbocorporal y esa detección de posible engaño, ¿no? Somos expresión cuando queremos y cuando no queremos. Y cuando hay una incongruencia, hay todo un contexto, no se puede coger de forma aislada, que denota y que delata todo esto, que se puede aplicar a campos muy diversos, ¿no? A la justicia, a las instituciones particulares, diferentes profesiones. El grupo detecta, que son de aquí, que trabajan a nivel nacional, y bueno, Juan Ángel, muchas conferencias, talleres, formación, libros, formación. peritajes, y te recuerdo este libro porque, bueno, yo creo que realmente puede ser interesante, muy interesante trabajar con las emociones, la detección del engaño, porque todos somos emoción, lo queramos o no, y qué hay detrás de esa emoción y detrás de esa forma de ser congruente o no. Ahí está, la portada. Y bueno, yo estaría preguntando más cosas y más cosas, ¿eh? Muy interesante, Juan Ángel. Vale. Muchísimas gracias, y ahí le puedes encontrar, y tiene un blog de lo más interesante. Así que entra y conoce un poquito más de cerca al grupo Detecta. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Nos quedamos con imágenes.